Talentoso, carismático, extrovertido, determinado, impresionante, gracioso, polémico, un ególatra imponente y con una autoestima sin límites, son algunas de las características de no solo uno de los mejores 9 de este siglo. No solo dentro de la cancha, sino también fuera. Un showman sueco que por su personalidad y su talento logró cautivar la atención de no solo su país, sino del mundo entero. Si no, a ti te pregunto, ¿cuántas veces te tomaste el trabajo de buscar en el buscador su chilena ante Inglaterra? Si eres de los míos, seguramente ni recuerdas la cantidad de veces que lo hiciste. Pero ya vamos a hablar de sus mejores momentos y goles, ya que hoy les quiero presentar la historia del arquitecto de los goles más acrobáticos y sorprendentes que el fútbol ha visto. Hoy hablaremos de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan nació un 3 de octubre en el año 1981 en la ciudad de Malmö, en el sur de Suecia. Se crió en el pobre y marginado barrio de Rosengård, donde pasó una infancia con muchas carencias, no solo económicas, sino que Ibra estaba en un hogar donde cada uno estaba solo, donde reinaban las peleas, conflictos, agresiones y excesos de todo tipo. Su padre era un bosnio alcohólico atormentado por la guerra, y su madre una joven croata que trabajaba todo el día fuera de su casa. Él era un niño muy revoltoso, al punto que llegó a robar bicicletas solo por la diversión y la adrenalina. Y no paró ahí, sino que también en una ocasión trató de robarse raquetas de ping-pong en un centro comercial junto a un amigo. En este contexto, y sumado al bullying que sufría en la escuela por su físico y su gran nariz, hizo que Zlatan desarrollara un carácter muy fuerte. Aprendió a defenderse y a descargar su frustración a través del deporte. Practicó boxeo y consiguió el cinturón negro en taekwondo, aunque el lugar donde se sentía más cómodo era en las canchas de fútbol. A los 8 empezó a practicar en pequeños clubes de barrio y a los 13 logró entrar en la cantera del equipo más grande de su ciudad, el Malmö, lugar donde al principio le costó mucho adaptarse, al punto de que envió a su propio compañero de equipo al hospital de un cabezazo que le propinó. Esto casi le costó la expulsión del club. Ya más grande, en 1999 debutó en el primer equipo del Malmö y le costó solo 2 semanas marcar su primer gol. Pero tras una penosa temporada para su equipo, le tocó descender a la segunda división. Sería en la segunda división donde realmente se iba a lucir, siendo el goleador del equipo para volver a llevarlo a la primera. Todo el mundo empezó a ver el talento de Ibra, y ya le llegaban ofertas para jugar en las grandes ligas, al punto de que Arsene Wenger y su Arsenal quería contratarlo. Pero su primer gran muestra de carácter se mostró cuando Wenger dijo que quería verlo jugar en directo antes de firmar el contrato. Pero ese joven Zlatan dijo que Zlatan no hace pruebas, no vine a perder el tiempo. El club que logró llevárselo fue el Ajax, donde en su primera temporada lograría el doblete de Holanda, ganando la Liga y la Copa de los Países Bajos, lo cual le valió para ser convocado a jugar el Mundial Corea-Japón del 2002. Y posteriormente también el Mundial 2006. En el Ajax marcó 48 goles en 110 partidos. Desde ahí, su carrera estaba destinada a formar siempre parte de la élite de Europa, logrando jugar posteriormente en la Juventus, donde marcó 26 goles en 92 partidos, el Inter de Milán, donde anotó 66 goles en 117 partidos, el FC Barcelona, donde marcó 22 goles en 46 partidos, el AC Milan, donde hizo entre sus 2 ciclos 93 goles en 163 partidos, el Paris Saint-Germain, donde hizo extraordinarios 156 goles en 180 partidos, el Manchester United, donde hizo 29 goles en 53 partidos, y su única expedición fuera del continente europeo en el LA Galaxy, donde en la MLS hizo 53 goles en 58 partidos. Y como dato curioso, en la temporada 2019 llegó a la media exacta de un gol exacto por partido. También es el goleador absoluto de la selección de Suecia, con 62 tantos. Y en esta selección es donde hizo su más recordado y repetido gol, el que mencioné hace unos minutos, en un amistoso que terminó 4-2 a favor de Suecia contra Inglaterra, donde clavó la chilena con más distancia de la historia del fútbol a 40 metros del arco. Cosechó 32 títulos durante toda su carrera, 12 en Francia, 8 en Italia, 5 en España, 4 en Holanda y 3 en Inglaterra.
Y en todos y cada uno de los clubes que mencioné dejó una huella imborrable dentro de sus equipos. Era un líder nato y una personalidad imposible de opacar. Pero, ¿cómo jugaba Zlatan? ¿Qué lo hacía tan especial? Como dije antes, el hecho de que sea cinturón negro en taekwondo hizo que tenga bien desarrollada su disciplina, agilidad y su mentalidad competitiva. Pero no solo eso, sino su velocidad, flexibilidad, potencia y frialdad a la hora de definir. Era un 9 robusto y físicamente imponente. Con una altura de 1,95 m y un peso de casi 100 kilos, era una tarea titánica para los defensores rivales ganarle a Zlatan en el juego aéreo y de cuerpo a cuerpo. Y eso, sumado a su visión y creatividad magistral a la hora de definir, lo volvía imparable. Pero detengámonos a hablar de su definición. Hay varios factores esenciales que explican cómo Ibrahimovic logró marcar 573 goles en su carrera. Uno, como ya lo mencioné antes, es su frialdad a la hora de definir y su creatividad. Y es que Ibrahimovic hizo goles de literalmente todas las formas posibles, siendo extremadamente rápido a la hora de marcar de las formas más asombrosas. Y eso nos lleva al segundo punto: su físico. Ibrahimovic, a pesar de ser gigante, era extremadamente ágil. Saltaba a grandes alturas y contaba con una flexibilidad digna de envidiar por cualquier atleta de cualquier disciplina. Esa flexibilidad la ganó por el taekwondo, disciplina en la que, reitero, era cinta negra, y que le permitió también tener una potencia increíble a la hora de patear. El hombre no tenía dos piernas, tenía dos cañones. Pateaba igual de preciso y fuerte con las dos. Era ambidiestro. Saliendo de su análisis futbolístico, la carrera de Zlatan estuvo rodeada de polémicas, principalmente relacionadas a sus declaraciones, en las que mostraba una autoestima y un ego gigantesco, como del tamaño de Suecia. Gran parte de la sociedad sensible a este tipo de declaraciones le guardó rencor durante toda su carrera, mientras otros lo admiran por ello. El hombre no se guardaba ningún tipo de comentario. En su mente era el mejor. Entre sus más conocidas declaraciones están cuando dijo que él en la MLS era un Ferrari entre Fiats, o cuando dijo que no conocía a nadie en la liga francesa, pero que todos ellos sabían quién era. Cuando se conoció su salida del Barcelona y debido a su mala relación con Guardiola, declaró: "Quien me compra, compra un Ferrari. Y quien tiene un Ferrari carga gasolina super. Va por autopista y a máxima velocidad". Guardiola cargó diésel y dio un paseo por el campo. Debió haber comprado un Fiat. Cuando dijo que si llegaba a la MLS 10 años antes, ahora sería el presidente de los Estados Unidos. Cuando le preguntaron quién es el mejor jugador del mundo, y él dijo: "Solo Dios sabe". Y ahí le preguntaron: ¿sería difícil preguntarle? Y él dijo: "Estás hablando con él ahora". Como dije antes, mucha gente le guardó rencor por su forma de ser. Pero si hay una verdad, es que Zlatan Ibrahimovic hay uno solo.